El relato revelado de Ismael, el hijo rechazado que recibió una bendición divina y transformadora en el tercer año de Joacim, gobernante de Judá, cuando la sombra de la opresión se cernía sobre la tierra, los corazones de los hombres clamaban a Dios. Entre ellos, Abraham, un hombre de fe, había hecho un viaje que lo llevó a tierra de Canaán, donde su corazón anhelaba una descendencia que parecía esquiva. Aunque el momento parecía prometer esperanza, las avenidas del desierto estaban llenas de decisiones apresuradas. Sarai, su esposa, consumida por la envidia y la desesperación, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Dijo a Abraham: «Toma a mi sierva, Agar, y engendra un hijo con ella». Así nació Ismael, cuyo nombre significa Dios oye. Ismael llegó a la vida de la familia de Abraham como una sombra de luz en medio del caos. Sin embargo, su advenimiento reavivó la rivalidad entre Sarai y Agar. Sarai, al ver que Agar había concebido, ardía de celos, su orgullo estaba herido y su autoestima se tambaleaba. La opresión se acumulaba en las carpas, creando un ambiente de tensión, y Agar, al convertirse en madre, fue mirada con desprecio por la mujer de su señor. En la cultura de la poligamia, el estatus de cada hijo era un reflejo del alma, y el nacimiento de Ismael desató un torrente de conflictos, revelando el quebranto emocional de los corazones humanos. Pero Agar, en medio de su desamparo, encontró consuelo en el desierto. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de refugio se convirtió en un grito desgarrador hacia el cielo. Fue en su tristeza que el ángel del Señor se le apareció, brindándole un mensaje extraordinario: «No temas, Agar, porque Dios ha oído el clamor de tu hijo». Las palabras reverberaron en su ser, y el cielo parecía abrirse para mostrarle que la tristeza humana estaba cubierta por la gracia divina. Ismael sería un gran pueblo, recibiendo así el eco de la promesa divina. Pasaron los años, y el tiempo se movió como las estrellas por el vasto firmamento del desierto. La fe de Abraham fue probada una vez más cuando Sarai, ahora llamada Sara, dio a luz a Isaac, el hijo prometido. La tensión que había estado latente estalló en preocupación y rencor, llevando a Sarai a pedir a Abraham que descartara a Agar y a su hijo. La despedida fue dolorosa, un coraje quebrantado que resonó en el corazón de Agar mientras se adentraba en el desierto, llevando consigo al niño que siempre sería su amor. Con el agua escasa y el alimento que se consumía, el desierto se convertía en una prisión de desolación. Ismael, agotado y desolado, cayó, y Agar, aterrada, se alejó para no ver cómo la vida se desvanecía del cuerpo de su hijo. Sin embargo, el llanto de Ismael llegó al cielo, resonando en los confines de lo eterno. En ese momento de desesperación, el ángel del Señor volvió a hablar, llevando a Agar hacia un pozo de agua que estaba justo a su alcance. Así, en medio del sufrimiento, fue recordada la providencia de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así, a medida que el sol se ocultaba tras las vastas arenas, la verdad se revelaba. La historia de Ismael, el hijo rechazado, era la pincelada divina en el lienzo de un gran plan. Dios no solo escuchaba el clamor de Agar, sino que también trazaba destinos, convirtiendo lo que parecía desolación en un testimonio de gracia. La historia del niño que nació de la presión del hombre era en realidad el inicio de una promesa que resuena a través de generaciones, recordándonos que la misericordia de Dios no se detiene ante las puertas cerradas de la humanidad. ¿Qué más revelará el Señor en la travesía de Ismael? En los días que siguieron a la providencia en el desierto, Ismael creció, robusto y lleno de fuerza, mientras el eco de sus oraciones resonaba en el cielo. A pesar de la polaridad de su situación, se convirtió en un niño de valor. Agar, aun con el peso del rechazo herido en su corazón, se aferraba a la promesa que el ángel le había traído: su hijo sería un gran pueblo.
La vida, marcada por la incertidumbre, parecía ofrecer destellos de esperanza en cada rayo de sol que iluminaba las tierras áridas. Un día, mientras Ismael jugaba cerca de su madre, Agar lo observó con ternura, sintiendo el amor desbordar en su interior. Sin embargo, la sombra de la historia de su familia no podía ser ignorada. Una noche, cuando el viento del desierto susurraba secretos en sus oídos, Agar se sintió movida por un profundo anhelo de entender el destino de su hijo. Sus lágrimas se unieron a la arena, y en su espíritu surgió una pregunta: ¿qué futuro le espera a Ismael en un mundo que lo ha ignorado? Mientras tanto, en la tienda de Abraham, ahora patriarca de una familia ampliada, la risa de Isaac traía una nueva alegría, pero también un resplandor de celos en el corazón de Sara. Ella vivía atrapada entre el amor por su hijo y el resentimiento por el hijo de la sierva. No obstante, Dios había hablado sobre Ismael, y así, una noche, mientras las estrellas brillaban como testigos de los pactos celestiales, la voz divina resonó en el corazón de Abraham. «Escucha a tu esposa, Abraham», dijo el Señor, «pues en Isaac será llamada tu descendencia. Sin embargo, también haré de Ismael una nación grande, ya que es tu descendencia». Las palabras del Altísimo danzaban en el aire, tejiendo un tejido de promesa que unía destinos, aunque parecidos parecían inalcanzables. Las promesas de Dios son inquebrantables, y en Él se revelará la gloria incluso entre las sombras. Mientras tanto, Agar había encontrado algo más que un pozo de agua, descubrió la fortaleza de su fe. A menudo reclinada sobre la tierra, clamaba al Dios que responde, repitiendo las promesas que había escuchado, fortaleciendo la fe de su hijo: «Ismael, eres un hijo de la promesa, Dios no me ha olvidado». Un día, cuando Ismael cumplió sus años de adolescencia, Agar sintió que había llegado el momento de recordar a su hijo las palabras pronunciadas por el ángel en el desierto. Se puso de pie y, en un acto de fe, proclamó sobre su vida: «Descendencia grandiosa, valiente guerrero», mientras un viento gélido en el desierto comenzaba a soplar, como si la creación misma aguardara el cumplimiento de un destino. De repente, un grupo de viajeros, árabes en su camino hacia Egipto, pasó cerca de ellos. Ismael, con su juventud fuerte y noble, alcanzó el centro de atención, su carisma fue palpante. «Este niño tiene un espíritu alto y gran destreza», dijo uno de ellos, vislumbrando el futuro que aguardaba al hijo de Agar. Así, comenzó a florecer una amistad, y el vínculo entre madre e hijo se fortaleció en la certeza de un rumbo nuevo por venir. Mientras tanto, en el corazón de Sarai, una inquietud comenzó a crecer. Al recibir las noticias sobre los ciertos logros de Ismael, y como su propio hijo caminaba en la sombra de las promesas divinas, los celos comenzaron a hacer estragos, llevándola a buscar aconsejar a Abraham nuevamente. La tensión era palpable, y el aire se tornó pesado, como si los cielos pudieran romperse en cualquier instante. Y así, en un momento de confrontación, la narrativa única de Ismael se encontraba al borde de un gran cambio, donde los caminos de Dios y los hombres se cruzarían una vez más. La pregunta quedaba en el aire: ¿cómo orquestaría Dios su propósito a través de las decisiones de un hombre, los celos de una mujer y el futuro de un joven cargado de promesas? En esa atmósfera de presión se levantaba el eco de un nuevo destino que estaba destinado a forjarse, uno que cambiaría la historia de muchas naciones. Las promesas divinas siempre tienen un camino, y muy pronto, el mundo vería como lo que se destinó. Como un rechazo se tornaría en la bendición más grande. La soberanía de Dios estaba preparando el corazón de Ismael para un papel que jamás podría haber imaginado. El tiempo se acercaba cuando el futuro de Ismael, lleno de luz e incertidumbre, comenzaría a revelarse de maneras que incluso los más sabios no podrían prever. ¿Qué designios invisibles se estaban tejiendo en la red del cielo? El misterio del plan divino continuaba mientras la historia de Ismael avanzaba hacia su propia conclusión misteriosa. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, la vida de Ismael y Agar continuó su curso en el árido desierto. Ismael, consciente del peso de las expectativas y las promesas que pendían sobre su futuro, comenzaba a rodar en la arena, un guerrero en formación, aficionado a la caza y las travesuras despreocupadas de la juventud. La risa de su madre se entrelazaba con las historias que ella compartía sobre su origen, cada relato una urdimbre de valor y promesa. Una noche, el campamento se sumió en un profundo silencio,
roto solo por el susurro del viento que tocaba las almas. Agar se encontró en su lugar habitual, recitando las palabras de la promesa: tú serás un gran pueblo, Ismael, con fe inquebrantable. Un profundo anhelo la abrazaba, deseando que su hijo viera el futuro brillante que se aproximaba. Pero el corazón de una madre sabia también reserva su dolor, y en la penumbra, sus pensamientos se tornaron en fervorosa oración: oh Señor, guíame, pues la sombra del futuro también trae su carga. Desde el corazón del campamento, en la tienda de Abraham, los ecos de ansiedad y celos cortaban el aire. Sara, distraída por los murmullos de la otra tienda, empezó a cuestionar la razón de su desasosiego. Las palabras del Señor resonaban en su mente, y cada día en su corazón crecía la inquietud: si el hijo de Agar también es parte de la promesa, ¿qué lugar le queda a mi Isaac? Buscando consuelo, se dirigió a su esposo, Abraham, expresando su angustia con una voz temblorosa: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues no heredará mi hijo con el hijo de la sierva. Abraham, con profundo dolor en su corazón, volvió a escuchar la voz de Dios en sus pensamientos. No te aflijas por el muchacho y por tu sierva. En todo lo que te diga Sara, escúchala, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Y del hijo de la sierva también haré una nación, porque es tu descendencia. Las palabras de Dios eran un bálsamo, y en ese momento, supo que el plan divino era más amplio de lo que su humanidad podía captar. Al amanecer, después de haber sido consolado por la voz del Altísimo, Abraham se armó de valor. Con una mezcla de tristeza y determinación, preparó provisiones y entregó a Agar un odre de agua y pan, sabiendo que era un acto de despedida. Agar, escucha. Debo enviarte: Dios tiene un propósito para Ismael, y tú seguirás a donde él te guíe. Agar atravesó el desierto con el corazón a la deriva, su alma llena de preguntas, un cóctel de temor y esperanza. Ismael, al lado de su madre, percibía la angustia que la envolvía. ¿Por qué lloras, madre?, preguntó. ¿Acaso el Dios que nos proveyó no tiene un plan? Finalmente, cuando el agua se agota y la desesperación llenó el ambiente, Agar dejó a Ismael bajo un arbusto y se alejó, pues no podía soportar ver su sufrimiento. Cayendo de rodillas, clamó al Dios que había prometido estar con ella. Entonces, un ángel del Señor la encontró y la llamó: Agar, esposa de Abraham, ¿por qué lloras? No temas, porque Dios ha oído la voz de Ismael. Las palabras del ángel resonaron en su corazón, imbuían a Agar de una nueva fuerza. Levanta a tu hijo, porque haré de él una gran nación. En ese instante, el cielo se desnudó ante ella, revelando un pozo de agua cercano. Con renovado aliento, llenó su odre y se volvió hacia Ismael, quien estaba a punto de cruzar el umbral de su destino. Mientras el tiempo avanzaba, el joven Ismael crecía en fuerza y sabiduría, forjando su carácter en la forja divino. Las promesas de Dios eran ahora visibles en su vida. Él no solo sería un guerrero, sino el progenitor de 12 príncipes, dándole forma a un gran pueblo, tal como el Señor había prometido. ¿Cuál sería entonces su legado? ¿Cómo encajaría Ismael en el vasto plan de Dios, con la historia entrelazada del pueblo elegido de Israel? En esos momentos de revelación, la certeza de que los caminos divinos traen consigo propósitos más allá de los límites humanos se intensificaba. La historia de Ismael apenas comenzaba. El eco del destino resonaba, y el Dios que escucha traería luz a la oscuridad, revelando un camino que, aunque incierto para Agar e Ismael, estaba repleto de promesas divinas. ¿Sería este el tiempo para que la grandeza de Ismael se manifestara en distintas naciones? El hilo de su vida se tejía en la gran narrativa de la humanidad, invitando a la revelación divina que todavía permanecería oculta. A medida que los días se convertían en meses, el desierto se tornaba un espejo de los desafíos y las bendiciones del cielo. Ismael, ahora un joven de fuerza y carácter, comenzaba a hacer su camino entre los pueblos nómadas que vagaban por aquellas tierras. Aprendió no solo a sobrevivir, sino a ser un guerrero temido, un excelente cazador y hábil negociador, ganándose el respeto de aquellos que cruzaban su camino. Sin embargo, en el silencio de las noches estrelladas, la sombra de su origen seguía acechando, y su corazón exploraba las preguntas que su madre no debía oír. Agar, por su parte, mantenía viva la llama de la promesa.
La historia de cómo Dios había escuchado su clamor y el de su hijo se convirtió en su tesoro más preciado, y cada día repetía las palabras del ángel como un mantra sagrado: haré de él una gran nación. Pero en su interior, el eco de la incertidumbre se repetía: ¿serán suficientes las promesas para soportar los desafíos que vendrán? Una tarde, mientras Ismael cazaba, escuchó rumores de una nueva tribu que había llegado a las fronteras de su hogar. Intrigado, se acercó a sus campamentos y se encontró con la mirada de una joven llamada Basemat, quien se adentraba en su vida como un rayo de luz en medio de su árido entorno. Con una sonrisa cautivadora, ella lo retó. Dime, cazador, ¿no temes que el eco de tu madre te siga? La conversación, en sus inicios simple, se tornó un confidente de anhelos, pues ambos compartieron, en sus corazones y sus palabras, las historias de su linaje. Mientras el tiempo pasaba, la conexión entre Ismael y Basemat se fortalecía, y los días se llenaban de sueños compartidos. Pero un día, al regresar de la casa, Ismael encontró a su madre en la penumbra, con la mirada atrapada entre lo que había sido y lo que podría ser. «Madre, ¿por qué esta tristeza inminente en tu rostro?», preguntó Ismael con una voz suave. Agar, con las manos temblorosas, compartió su angustia. «Hijo, la historia de nuestra vida es más que un relato de la luz, también hay sombras. Cada día siento que el destino se cierne sobre ti, el peso de ser el hijo del rechazado. ¿Sabes acaso el camino que Dios ha establecido para nosotros?». Ismael, mientras su madre hablaba, sintió que se desataban cadenas en su espíritu. «Haré lo que sea necesario, madre. Lucharé por nuestra herencia, por el legado que Dios nos ha dado. No importa la dificultad». La determinación en su voz resonó en el aire, y Agar sintió la chispa de esperanza que comenzó a hacer latidos en su corazón. Una noche, mientras el campamento se sumía bajo la luz de la luna, un nuevo mensajero de Dios llegó a Agar en un sueño. En el silencio sagrado, escuchó una voz dulce y poderosa que decía: «Agar, he visto tu angustia, y he escuchado tus oraciones. Tu hijo será un gran líder, no solo de un pueblo, sino de muchas naciones. Por medio de él, mi plan se extenderá más allá de tus imaginaciones». Despertó con el corazón aún palpitante. Cada palabra era una revelación y un desafío. Ismael aún no conocía el vasto destino que le esperaba, y Agar sintió el anhelo de prepararlo. Pidió a Dios la fortaleza para guiar a su hijo y la sabiduría para avisorar el futuro. El eco de la promesa reverberaba en el aire, pero a su alrededor, las tribus comenzaban a agitarse, y Ismael no podía permanecer en la sombra de otras naciones. La historia de su vida estaba a punto de entrelazarse con las corrientes del tiempo, y el destino que Dios había pronunciado nunca había estado más cerca. Así se preparaban para lo que estaba por venir, sabiendo que el camino estaría lleno de pruebas. Ismael y Agar se adentraban en el misterio de su linaje, siendo llevados a un destino que resonaría a través de las generaciones. Pero, ¿qué conexión tendrían con las promesas de Isaac? ¿Tendría el camino de Ismael el poder de alterar la historia y cumplir los propósitos divinos de Dios? La respuesta aún estaba oculta tras las arenas del tiempo. El viento soplaba suavemente en el desierto, trayendo consigo ecos de antiguas promesas y la fragancia de nuevas esperanzas. Ismael, armado con el conocimiento y la tenacidad adquiridos en sus años de lucha, se sentía alborozado por la decisión que había tomado junto a su madre: demostrar que su linaje también estaba destinado a grandes cosas. Un día, mientras se reunía con su madre y algunos de los nómadas, Ismael sintió una inquietud en su espíritu. Los murmullos entre las distintas tribus se intensificaban, y el conflicto parecía inevitable. Agar había estado compartiendo la visión del ángel y, aunque la chispa de esperanza ardía en sus corazones, también había temor. «Madre», le dijo Ismael, «el desafío se presenta ante nosotros. ¿Cómo enfrentaremos lo que se avecina?». Con el sol abrasador de mediodía iluminando sus rostros, Agar reposó su mano sobre la de su hijo y, en su sabiduría, le dijo: «Ismael, recuerda siempre la promesa divina. El mismo Dios que te ha llamado ha preparado los corazones de aquellos que están en nuestro camino. No luchamos solo por nosotros, sino por el futuro que Él ha designado». Ismael contempló las palabras de su madre, sintiendo cómo cada una calaba hondo en su corazón. Sin embargo, el destino se manifestaba rápido.
Al caer la noche, vislumbró en la distancia el resplandor de las antorchas de la tribu rival. Vieron a los guerreros organizándose, y la incertidumbre llenó el aire. Ismael, sintiendo la carga de su identidad, decidió acercarse a su madre. Debemos reunir a los nuestros y prepararnos. No solo para combatir, sino para construir puentes entre nuestras naciones. Mientras las chispas de la guerra comenzaban a elevarse, Agar oró fervientemente, pidiendo a Dios dirección y fortaleza para su hijo. Al día siguiente se levantaron como un solo grupo, garantizando que cada voz fuera escuchada y, en medio de la tensión, Ismael lo hizo con confianza. No estamos aquí para pelear por tierra, sino para reclamar lo que es nuestro por gracia divina. Si Dios ha prometido que haré de mí una gran nación, entonces lucharemos, pero también buscaremos la paz. En medio de sus esfuerzos, la tribu rival hizo su aparición, y al conocerse la razón y la intención de Ismael, empezó a surgir el desasosiego. Los líderes de ambos bandos se reunieron, y Ismael, empoderado por la voz del Altísimo, abogó en favor de la reconciliación. En esta tierra, donde las estrellas se encuentran y Dios observa, debemos ser más que guerreros, debemos ser hombres y mujeres de paz. La sangre derramada no llenará el vacío que dejarán nuestras familias. Si unimos fuerzas, podremos tejer historias de bendición en lugar de muerte. El silencio siguió al desafío de Ismael. Dentro del corazón de los guerreros, se fraguaba un nuevo entendimiento. Las miradas intercambiadas comenzaron a romper las cadenas del resentimiento. A medida que las palabras de Ismael resonaban como un eco de la voz de Dios, Agar sentía que el futuro comenzaba a despejarse. La historia no solo de Ismael, sino de cada hijo en esa reunión se entrelazaba en la vastedad divina del propósito eterno. A medida que las tensiones se disipaban, Agar miró hacia el cielo estrellado y encontró nuevas fuerzas en su alma. ¿No ves, hijo?, le dijo Agar suavemente, Dios ya ha comenzado a obrar el milagro. Él está aquí en medio de nosotros, moviendo los corazones. Lo que Él ha prometido se cumplirá, pero hemos de ser los mensajeros de su amor. Con cada palabra y cada decisión tomada, Ismael y Agar caminaban hacia el destino misterioso que Dios había proveído para ellos. Pero en el fondo de su ser, una pregunta persistía: ¿cuál sería el papel del hijo de la promesa, Isaac, en la historia que se desplegaba? ¿Se entrelazarían los destinos de ambos y, si es así, de qué manera? Mientras el sol brillaba en el horizonte, el tiempo se detuvo para revelar un plan divino aún más profundo. La revelación estaba por venir, y su significado resonaría por las generaciones futuras. Cuando el alba rompió en el desierto, revelando un cielo de tonos dorados, Ismael sintió que un nuevo amanecer acompañaba su espíritu. La creciente esperanza que había brotado en su corazón comenzaba a tomar forma, la paz estaba a su alcance. Sin embargo, el eco de una promesa ancestral seguía insistiendo en su interior: haré de ti una gran nación. Esta noción lo llenaba de un anhelo ferviente, pero también de interrogantes. Los guerreros de la tribu rival, ahora entrelazados con los de Ismael en un entendimiento renovado, comenzaron a acordar condiciones de paz. Ismael, guiado por la sabiduría de su madre y la voz de Dios, presentó una propuesta. Que establezcamos un pacto de hermandad. Permitan que nuestros descendientes conozcan la unidad en lugar de la guerra. Así, podremos ser un espejo de la misericordia divina. Su voz resonó en las almas de aquellos que escuchaban, llevando el peso de un destino que parecía dibujarse en el aire. Los líderes, aún con reservas, comenzaron a unirse a la conversación. Ante ellos, el hijo de Agar se erguía como un mediador, un elegido que, aunque lidiaba con su herencia, anhelaba paz sobre venganza. La reunión estaba impregnada de una tensión palpable, una lucha eterna entre los recuerdos de odio y la visión de esperanza. Agar, en un rincón, oraba en silencio, clamando al cielo por la revelación de Dios. Aquella mañana, el espíritu de Yahvé descendió sobre el lugar, como una nube de calma que rodeaba a todos los presentes. Una voz resonó en el aire, no como un trueno, sino como un suave susurro que tocaba los corazones. Ismael, he escuchado tus clamores, y mi propósito no ha cambiado. Prepararé el camino para ti y para tu descendencia, a través de la reconciliación y no del conflicto. Ismael, sintiendo la presencia divina, miró nuevamente a los líderes rivales.
Si Dios ha hablado, ¿quiénes somos nosotros para resistir su voluntad? Aquí, en este mismo instante, podemos forjar no solo un tratado, sino un legado. Su voz adquirió un poder renovado mientras las palabras surgían de lo profundo de su ser. Los guerreros, testigos de la transformación en sus corazones, comenzaron a asentir con la cabeza. Un anciano líder habló: proponemos sellar este pacto en el nombre de nuestros antepasados, en honor de nuestro futuro. Hagamos de este desierto un lugar de bendición, no de maldición. Los murmullos de aceptación se propagaron, y la tensión se disipó, dando paso a la celebración. Con el sol elevándose más allá de las dunas, las tribus unieron sus manos en un acto simbólico, formando un círculo sagrado. Ismael, junto a su madre, fue el primero en dar un paso adelante y pronunciar las palabras que unificarían sus destinos: hoy se sella la paz, y con ella, los corazones que antes estaban divididos. En este día, recordemos que Dios es nuestro testigo. Mientras las bendiciones flotaban en el aire, un niño, hijo de uno de los guerreros, corrió hacia Ismael, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Podrá Dios usarme también, como a ti? La pregunta del pequeño fue como una chispa de fuego divino. Ismael inclinó su cabeza y sonrió: Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy, este camino comienza aquí. Las lágrimas de Agar se mezclaron con una risa de alegría: el futuro de su hijo estaba moldeándose. El eco de sus voces y su promesa resonó en el cielo, un recordatorio de que el amor y la gracia podían cambiar el curso de las generaciones. Sin embargo, mientras el pacto se sellaba, una sombra sutil se deslizó en los corazones de aquellos presentes. La historia de la salvación era un tapiz delicado, y aunque la paz brillaba radiante, el destino prometía desafíos aún por venir, que probarían la fe de todos. ¿Qué será de nosotros en comparación con el hijo de Sara, Isaac?, murmuró un guerrero en voz baja. Ismael, sintiendo la inquietud en el ambiente, comprendió que la pregunta aún estaba sin respuesta. Sus pensamientos se adentraron en el misterio de la voluntad divina, sintiendo que había más. Revelaciones en camino. La historia de su vida apenas comenzaba. En su espíritu, un nuevo ecosistema de posibilidades surgía mientras la promesa permanecía viva. Sabiendo que Dios tenía planes de prosperidad para él y su linaje, Ismael miró hacia el horizonte, sintiendo que, aunque el camino sería incierto, la dirección ya estaba fijada por la mano divina. Ellos no solo eran rivales, eran parte de un mismo destino tejido por el Altísimo. Esta bendición no es solo para nosotros, sino para todos los que vendrán. Así, el relato de Ismael se convirtió en un anticipo de lo que Dios estaba por hacer en la tierra, una historia que se revelaría por generaciones, comenzando la intriga de cómo se cumpliría el propósito divino. El estruendo de la promesa aún resonaba, mientras un nuevo capítulo en su vida esperaba ser escrito. La paz recién sellada en el desierto resonaba en los corazones de los hombres como un canto de esperanza. Sin embargo, el viento arrastraba consigo dudas y ecos de antiguos rencores que todavía reverberaban en las tierras. Ismael, sintiendo el peso de esas sombras, sabía que el pacto era solo el comienzo de un largo camino que se extendería ante él y su pueblo. Mientras se retiraban de la ceremonia, Ismael tomó a su madre de la mano y la condujo hacia un oasis cercano. La frescura del agua y la sombra de los palmerales ofrecían un breve alivio del calor voraz del desierto. Agar, con sus ojos sabios y llenos de amor, miró a su hijo con orgullo: has traído unidad donde había división. La mano de Dios está contigo, Ismael. Pero, madre, el profundo significado de nuestro pacto no solo depende de nosotros. Siento que enfrentaré desafíos mayores aún. Dios ha hablado de grandeza, y también de prueba. ¿Cuál es nuestro futuro realmente? Ismael suspiró, su voz temblando con la carga del futuro incierto. Ella, mirando al horizonte, añadió: las promesas de Dios son eternas. No temamos la sombra que pueda acecharnos. Cada paso que damos es guiado por la mano divina. Recuerda lo que el Señor le dijo a Abraham, que sus descendientes serían como las estrellas en el cielo, e incluso tú, hijo mío, serás parte de esa herencia. Mientras hablaban, el sonido lejano de un tambor resonó en la distancia.
Pronto, un grupo de extranjeros apareció, guerreros de otra tribu, cuyas miradas estaban llenas de desafío. Ismael, sintiendo una tensión creciente, se colocó en una posición defensiva. Uno de los forasteros, que llevaba un emblema que identificaba su clan, se acercó fríamente. ¿Por qué celebráis en nuestras tierras? Los relatos de tu padre, Abraham, han llegado hasta nosotros. Y aquellos que son descendientes de Sara parecen siempre brillar con una especial gloria. Venimos a recordaros que la superioridad de una nación no depende solo de palabras, sino de poder. Ismael, recordando las palabras de su madre y la voz de Dios, se mantuvo firme. No busco la gloria ni el poder, sino la paz. La unión entre nuestras naciones trae más bendiciones que el conflicto. Mi pacto ha sido sellado no solo por mí, sino por el Altísimo. El enemigo no es un hombre, sino el odio que nos separa. Los hombres extranjeros intercambiaron miradas, sin compasión. Tu voz puede resonar con dulzura, pero en el fondo de tu corazón, la semilla de la rivalidad aún crece. Tienes un hermano, Isaac, siempre será el favorecido. ¿Qué harás cuando la dicha de él amenace tu lugar? Ismael sintió que el fuego divino ardía dentro de él. Su corazón palpitaba con la certeza de que no era solo un hijo rechazado, era portador de una promesa. La verdad no se define por el favor del hombre, sino por los designios de Dios. ¿Acaso no es el mismo quien guía mis pasos hacia la grandeza? Mi linaje será bendecido. Los guerreros rieron de manera burlona, pero en sus ojos había un destello de duda. Ismael levantó su mano, buscando despertar algo más allá del conflicto, algo que resonara en sus almas. Si Dios nos ampara y nos ofrece una senda hacia la paz, ¿quiénes somos nosotros para recurrir al combate? Este desierto puede ser testigo de nuestro renacimiento, no de nuestra destrucción. Detrás de él, Agar oraba en silencio, intercediendo por su hijo y por el futuro que visualizaría como un puente de esperanza. Las palabras de Ismael comenzaron a calar en los corazones de aquellos guerreros, aunque la resistencia aún luchaba por prevalecer. Al final, la calma encontró un lugar en medio de la tormenta. Ismael sabía que este no sería el último encuentro con las dudas ni con los que cuestionarían su destino. Dios había comenzado un camino a través de él, y el camino de su vida estaba destinado aún a revelarse en formas insospechadas. Con el viento susurrando a sus espaldas y el horizonte colmado de posibilidades, Ismael se preguntó si el siguiente capítulo de su historia no solo mostraría la grandeza de su linaje, sino también la transformación de aquellos que aún estaban perdidos en la opacidad del odio. Un pensamiento iluminó su mente, ¿y si la promesa de Dios para mí tiene un alcance mayor de lo que imagino? ¿Qué si, dentro de mí, se halla el inicio de un nuevo pacto, no solo para mi propia casa, sino para un mundo que aún busca la redención? Así, mientras los murmullos reconocían su voz, la voz de Dios parecía resonar en un eco más profundo. Ismael miró hacia el cielo y entendió que su propósito no terminaba en aquel desierto, había un camino más grande por delante. Las promesas de Dios siempre encuentran una forma de cumplirse, incluso cuando las tormentas se agitan a su alrededor. Ismael permanecía junto al oasis, la frescura del agua y el murmullo de las palmeras lo rodeaban, pero su mente estaba en un tumulto. La aparición de los guerreros y sus palabras persistentes martillaban en su corazón. Cada día se sentía más como un puente entre dos mundos, aquel del rechazo y aquel de la promesa. La noche comenzaba a caer sobre el desierto, y la luz del sol se ocultaba, dando paso a la quietud de la luna. Agar, sintiendo la inquietud de su hijo, se acercó a él. «Hijo, ¿qué te aflige tan profundamente? La calma del oasis debería traer alivio a tu espíritu». Ismaella miró a su madre con una mezcla de gratitud y angustia. «Madre, me atormentan los ecos de mi linaje. Siento que cada paso que doy es visto por aquellos que desearían que fracasara, simplemente por ser llamado hijo de Agar. Las promesas de Dios resplandecen como estrellas, pero que si mi camino no es más que un destello fugaz». En ese momento, una suave brisa sopló a través del oasis, trayendo consigo una voz que parecía surgir del mismo cielo. «No temas, Ismael. Mi mano es la que te guía. Mi propósito en ti no es solo un susurro, sino un clamor.
Mira hacia adelante, y verás cómo se acercan los días de la redención. Agar, asombrada por la súbita y obvia presencia de lo divino, inclinó su cabeza en reverencia. ¿Escuchas, hijo, la voz del Altísimo? Él nunca olvida a los suyos. Ismael cerró los ojos y sintió un calor en su corazón. Habitando en la duda, me olvidé de la verdad, madre. No soy solo un hombre en la sombra de Isaac. Soy un portador de la promesa. Tal vez este pacto que hemos establecido no es solo para nuestra paz, sino para más de lo que podemos concebir. Mientras hablaba, sintió como si cada palabra brotara del profundo manantial de su identidad redescubierta. La certeza de que su linaje, aunque marcado por el sufrimiento, estaba destinado a influir en la historia del mundo, se asentó en su ser. Esta revelación le hizo recordar el eco de la voz de Dios a Abraham: también a la esclava le daré una nación. Con renovado fervor, Ismael se volvió hacia su madre. Madre, nuestro viaje apenas comienza. No puedo permitir que el temor o la rivalidad dominen el camino que Dios ha trazado para nosotros. Debo, y quiero, hacer algo más grande. Debo unir a las naciones en lugar de dividirlas. ¿Qué pasaría si Dios busca que yo también sea un canal de su paz? Agar sonrió, sus ojos brillaban con orgullo y esperanza. Así es, hijo mío. Así ha de ser. Ve y declara la grandeza de nuestra herencia, buscando más que solo un refugio en la sombra de los poderosos. Que el desierto escuche tu voz, que las aguas se estremezcan con tus pasos firmes. De repente, una voz conocida resonó desde el horizonte. Era un grupo de hombres de su tribu, ansiosos por escuchar de su líder. Al ver a Ismael, uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿has encontrado la sabiduría en medio de la disputa, Ismael? La convicción ardía en Ismael como un fuego inextinguible. Se levantó, mirándose en el reflejo del agua clara y profunda. He encontrado algo más que palabras. He hallado un propósito. Venid, hermanos míos, unámonos para construir un futuro donde nuestras naciones puedan florecer juntas. La paz que anhelamos no vendrá si permanecemos divididos en nuestras antiguas heridas. Los hombres, atraídos por su fervor, se acercaron en círculo, expectantes. Ismael sintió que era el momento de alzar su voz, de hablar por aquellos que no podían. Dios no nos hizo enemigos. La historia de nuestros linajes ha sido entrelazada por el mismo Creador. Él desea que hablemos de sanación, no guerras. Las estrellas comenzaron a brillar, como si el cielo mismo reconociera su resolución. Las palabras de Ismael calaban hondo en cada corazón presente. Aquella noche, bajo la promesa resplandeciente de la luna, la tribu escuchó un nuevo llamado. Ismael percibió que su viaje estaba lejos de concluir. El relato de su vida continuaba desenhebrándose de maneras inimaginables. Él se volvió hacia el horizonte y preguntó en su corazón: ¿qué nueva revelación está por venir? ¿Cuál será el próximo capítulo del propósito de Dios para mí y para mi pueblo? Con la luz del alba acercándose y la esperanza floreciendo en su pecho, supo que su papel en el gran plan de Dios aún no se había revelado por completo. En ese momento, comprendió que su camino estaba alineado con el llamado divino que resonaba por el camino de la historia. La pregunta permanecía resonando: ¿seré un faro de redención en un mundo que aún añora la paz? Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a bañar el desierto en dorados matices, Ismael sintió un nuevo vigor en su corazón. Un sentimiento de trascendencia lo rodeaba, como el suave susurro de un viento cálido que traía consigo promesas antiguas. Con cada amanecer, el Creador ofrecía una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Ismael, dijo uno de los hombres de su tribu, un joven llamado Nabón, interrumpiendo sus reflexiones. ¿Vienes con nosotros a la gran reunión del clan? Muchos han hablado de la necesidad de unidad, pero nadie parece tener un camino para alcanzarla. Ismael miró a su alrededor, viendo las caras llenas de incertidumbre que lo rodeaban. Sintiendo el peso de la responsabilidad, tomó una profunda respiración. Sí, respondió, y allí es donde debemos escuchar. Escuchar al Señor, quien puede guiar nuestros corazones hacia la paz que buscamos. Como un manantial brotando en un desierto árido, la determinación crecía en él.
Caminando junto a sus hermanos, comenzaron a dirigirse a la asamblea, un lugar sagrado donde sus ancestros solían buscar sabiduría en momentos de conflicto. El sonido de sus pies sobre la tierra era un recordatorio de que la historia no solo se hacía en el pasado, sino que cada paso podía forjar el futuro. A medida que se acercaban al gran círculo, el murmullo de las voces se fue apoderando del aire. Los clanes estaban divididos, algunos todavía llevaban las cicatrices de luchas pasadas. La tensión era palpable, la ansiedad flotaba como niebla sobre sus cabezas. Ismael, sintiendo la urgencia del momento, tomó su lugar en el centro del círculo. «Escuchad, hermanos y hermanas», comenzó, con voz firme y resonante. «El tiempo de la división ha pasado. Este es un tiempo de sanación. Dios nos llama a unirnos en torno de su propósito, a ser un pueblo que sanar las heridas del pasado y construir entre nosotros un legado de esperanza». Los murmullos y murmullos cesaron. Las miradas se alzaron hacia él, los rostros llenos de incertidumbre comenzaban a reflejar el anhelo de un futuro en paz. Sabía que la tarea no sería fácil. Entendemos que nuestros linajes llevan historias de odio y rivalidad. Pero esta noche, bajo este cielo, debemos ser sinceros. Desde nuestro Dios hemos recibido la misma herencia de bendición y redención. Cada uno de nosotros tiene su lugar en su historia. Una energía palpable recorrió la multitud, como si las palabras de Ismael hubiera tocado un corazón dormido. De repente, el anciano del clan, un hombre sabio conocido como Eliezer, se levantó. «Tus palabras son sabias, Ismael, pero ¿quién se atreverá a dar el primer paso hacia la reconciliación?». La pregunta colgaba en el aire, densa y cargada. Ismael cerró los ojos, buscando entre su ser la respuesta que no solo traerá la paz, sino que también sacará a la luz el llamado divino que lo acompañaba. «El primer paso», dijo con voz firme, «lo damos juntos. Ahora, en la presencia del Altísimo, sugiero que hagamos un pacto de paz. No solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones». Justo al pronunciar estas palabras, una nube oscura cubrió temporalmente la luna llena, y una vibración resonante pareció atravesar la tierra. Los corazones ardían con ansiedad y expectación, un silencio reverencial se apoderó del lugar. Ismael sentía que el curso de sus vidas podía cambiar en un instante, y en su espíritu escuchó la voz: «Este es el tiempo de redención». Con su alma agitada y lleno de fervor, él continuó: «No olvidemos que el mismo Dios que hizo un pacto con Abraham, también hizo promesas a Sara y a Agar. Que nuestro pacto también sea testimonio de su gloria y su amor. Si Dios lo desea, ¿quién somos nosotros para no seguir su ejemplo?». La multitud en el círculo comenzó a murmurar, entre mezclas de incredulidad y esperanza. Allí, bajo la vasta extensión del cielo estrellado, Ismael vio un camino abrirse frente a él. Su propia existencia, una vez marcada por el rechazo, se convertía en un vehículo de unión. Con humildad, se preguntó: ¿cómo responderá Dios a nuestra decisión de paz? Y mientras los corazones se abrían ante el llamado divino, en la nueva súplica de Ismael se sintió un movimiento sobrenatural, como si todo el universo se estuviera preparando para lo que vendría. Las visiones de redención y unidad comenzaron a dibujarse en su mente, mientras un nuevo misterio emergía a la luz. Esa noche, la pregunta seguía resonando en su corazón: ¿qué más revelará el Señor en su soberanía, y cómo transformará nuestro pacto en una bendición para las naciones? Ismael percibía un cambio palpable en el ambiente. A medida que las voces de su tribu fluían como un río en busca de su cauce, la noche revelaba no solo estrellas en el cielo, sino también destellos de esperanza en los corazones de aquellos que lo rodeaban. La pregunta de Eliezer aún reverberaba en su mente, y él se sentía imbuido de un propósito que desbordaba su ser. El silencio que siguió a sus palabras se extendió como una sombra, la tensión del momento era casi mística. Fue entonces cuando, bajo la mirada expectante del anciano y del resto de la tribu, Ismael sintió que un destello de inspiración llenaba su alma. ¿Acaso no hemos sido objeto de la gracia de Dios? Si Él ha escuchado nuestro clamor, también escucha el de nuestras gentes vecinas, de nuestras tribus rivalistas. Debemos progresar juntos, en lugar de permanecer en divisiones que solo fortalecen ciclos de dolor.
A medida que su voz resonaba, la multitud parecía recordar la historia que los unía a través de generaciones, un relato de bendición, promesas y la intervención divina en sus luchas. El resplandor de la luna se intensificó, iluminando cada rostro que lo escuchaba. Inspirado, Ismael continuó: escuchemos el clamor de aquellos que aún no han tenido una voz. Si vivimos buscando la paz, entonces debemos ser portadores de la luz en un mundo cubierto de sombras. Mientras sus palabras penetraban en el corazón de la multitud, algunos comenzaron a moverse, uniendo sus manos en un acto simbólico de solidaridad y unidad. Un susurro de amén recorrió el círculo, hasta que una voz temblorosa desde el fondo se alzó: nosotros también deseamos paz. Que nuestras tierras sean un lugar de diálogos y no de armas. Era una mujer de la tribu rival que, aunque aventurarse adelante era un paso arriesgado, se atrevió a desafiar el status quo. Así como he escuchado el dolor de nuestro pueblo, dijo Ismael respondiendo a la mujer, los ecos de nuestros anhelos han creado caminos previamente inexplorados. Providence no solo nos llama a hacer la guerra, sino a trabajar juntos en la viña de Dios. La multitud empezó a unirse, formando un nuevo tejido, una constelación de esperanzas entrelazadas que parecían resonar en alabanza. Los corazones comenzaron a encenderse como antorchas, vulnerables pero firmes. Juntos, Ismael y los hombres y mujeres de las tribus se arrodillaron, y él llevó la voz de ellos en una oración ferviente: oh, Dios Altísimo, que escuchas y comprendes los clamorosos anhelos de nuestra humanidad, transforma nuestro miedo en valentía y rencor en amor. Que este pacto se convierta en una bendición que florezca en nuestras descendencias. La noche, normalmente silenciosa, parecía vibrar bajo la súplica de aquellos que se reunían. Y en esa oscuridad, con cada amén resonando, el cielo se despejó brevemente, dejando caer un suave destello de estrellas. Ismael sintió que no solo estaban tocando el cielo, sino que una respuesta divina permeaba el aire. Con el sol naciente de un nuevo día, la brisa trajo consigo la promesa de transformación. Cada paso que damos a partir de ahora será un testimonio del poder de nuestra fe y unidad, continuó. Dios nos ha llamado a ser constructores de puentes, no de muros. Si caminamos juntos en su luz, seremos un frente contra las sombras que desean consumirnos. Sin embargo, en medio de esta alegría, Ismael sintió un leve tirón en su corazón. La historia del hijo de Abraham, Isaac, siempre acechaba en el fondo de su mente. ¿Cómo encajaría él en el panorama general? Desearía que su familia se uniera a este nuevo pacto, pero también sabía que el camino a seguir no sería fácil. Mientras el sol ascendía con fuerza, iluminando la tierra con su presencia, Ismael le recordó a su gente un detalle giratorio en la narrativa de Dios: el propósito del Señor puede manifestarse de maneras inesperadas. Como él lo había dicho a Abraham, todos seremos bendecidos por un mismo linaje, aunque las calles que caminamos sean diferentes. Así como las raíces de un árbol crecen más allá de sus inicios, también tenemos un futuro por delante que trasciende nuestras heridas. Ante las miradas atentas y el silencio reverente, la semilla de la unidad comenzaba a germinar. Ismael pudo ver, en sus almas, el nacimiento de algo nuevo, un camino hacia la reconciliación que forjaría no solo a sus tribus, sino también a las generaciones futuras. Pero el camino ha comenzado con nosotros, concluyó Ismael con una voz firme y clara. ¿Estáis listos para enfrentar el futuro, buscar esa unión y dejar que el Creador conforme nuestros destinos? Esta promesa no termina aquí. La gloria de Dios se manifestará en nosotros y a través de nosotros. ¿Nos unimos en este pacto de vida, paz y esperanza? La multitud comenzó a asentir con la cabeza, rindiéndose ante la visión que Ismael les ofrecía. En ese momento crucial, una historia tan antigua como el tiempo presentó una fresca narrativa de redención y unidad. A medida que la luz empezaba a cubrir el horizonte, la interrogante que flotaba como un susurro persistía: ¿qué más revelará el Señor en su soberanía y qué nuevas posibilidades abrirán las puertas de la historia para ambos hermanos? El relato apenas comenzaba y las promesas divinas se tejían en un tapiz que desbordaba amor, restauración y esperanza en un mundo dividido.